Bienvenidos, bienvenidas a Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Este es un espacio para discutir, reflexionar, analizar sobre temas relacionados con la igualdad y la no discriminación en la Ciudad de México. El día de hoy hablaremos sobre el sistema de cuidados y COVID-19. En el mundo pre-COVID ya existía una importante brecha de desigualdad en el mundo laboral. La participación económica de las mujeres se veía limitada por la segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical, la discriminación salarial, el nivel de instrucción de las mujeres, su estado conyugal, su número de hijos, la doble jornada, que les impide participar en actividades de capacitación, recreación, políticas y sindicales, y el déficit y elevado costo de los servicios de apoyo para delegar responsabilidades domésticas y familiares. Antes de la COVID, sabíamos que la participación de las mujeres en la vida laboral está recargada sobre modelos equivocados que no solamente impiden cerrar la brecha de desigualdad, sino que la exacerban, pues se basan en el modelo de división sexual del trabajo, donde la mujer es cuidadora y el hombre proveedor. Hay una correlación entre la maternidad y la ausencia de la fuerza laboral, los bajos salarios o la preferencia por el mercado informal. Tener familia penaliza a las mujeres con respecto a su participación. La brecha salarial está relacionada con la maternidad y la doble jornada. Hay correlación entre la no participación o los bajos salarios entre más son las responsabilidades domésticas y de cuidado. Por falta de políticas que lo equilibren, la incorporación de las mujeres al mercado laboral está acompañada de un desequilibrio en el reparto de las tareas reproductivas, de cuidados de la familia y las tareas del hogar. Las normas laborales y las políticas públicas no permiten ni fomentan el reparto equitativo de las labores domésticas y de cuidado. Las mujeres en México somos el 51.1% de la población total, según el último censo del 2020 del INEGI, pero seguimos siendo tomadas como un grupo minoritario en el acceso a nuestros derechos. La división sexual del trabajo, la ausencia de políticas laborales, así como de un sistema de cuidados, hacen que las tareas domésticas y de cuidados sigan recayendo en las mujeres. Y esto ha tenido impactos diferenciados a partir de la pandemia por la COVID-19. Por eso vamos a conversar el día de hoy con tres mujeres expertas en estos temas, que trabajan estos temas, y por eso me da muchísimo gusto saludar a Frine Salguero, directora general del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Frine, muchas gracias. Gracias, Geraldine. Alejandra Padilla, cofundadora de Recrea, Construyendo Estrategias por la Igualdad. Ale, muchas gracias por acompañarnos este día. Gracias a ustedes. Y a Edith Pacheco Gómez, quien es profesora investigadora del Colmex y experta en estos temas que vamos a conversar ahora. Muchas gracias, Edith. Gracias por la invitación. Pues me gustaría empezar contigo, Edith, justamente para que platiquemos y nos expliques qué es y por qué es importante un sistema de cuidados en nuestro país. Bueno, quizás podemos empezar por algo muy sencillo. ¿Qué son los cuidados? ¿A qué le llamamos cuidado? ¿A qué le llamamos cuidados? ¿Y por qué es importante pensar en una organización social del cuidado en términos generales? En realidad, cuando estamos hablando de un sistema nacional de cuidados, significa un sistema que atiende la sustentabilidad de la vida en términos generales, que tendría que atender la sustentabilidad de la vida en todos los frentes, ¿no? Entonces, por eso es importante un sistema de cuidados, porque de una u otra manera significa la discusión de una justicia social y de igualdad de género que, como tú bien nos expresaste en tu entrada, es realmente marcadamente desigual para las mujeres. Por el otro lado, creo que también hay que aclarar algunos aspectos. Cuando hablamos de cuidado, quizás desde varias vertientes es importante hablar del trabajo de cuidado, porque a veces las actividades que se realizan en casa no se consideran trabajo y no se consideran que forman parte de la reproducción social de cualquier población. Sin embargo, eso es un trabajo productivo, atender las necesidades de las personas en términos de desde limpiar la casa, lavar los trastes, y en términos de cuidado directo, como darle de comer a un hijo, etcétera, es trabajo de cuidado. Y en ese sentido es que se ha marcado el tema de que hay que considerar al cuidado como un elemento importante de trabajo de reproducción social.
Entonces, ahí me quedaría y bueno, quizás mis compañeras pueden abundar al respecto. Gracias, Edith. Sí, Ale, ¿cómo entiendes tú el tema del sistema de cuidados? ¿Por qué es importante y en qué sentido crees que debería de evolucionar? Pues como bien mencionó Edith, cuando hablamos de cuidado hablamos de todas estas labores no remuneradas y que muchas veces no son reconocidas socialmente. Y que además, cuando hablamos de un sistema, tenemos que hablar, y la razón por la que se habla de un sistema es porque participan muchos actores en ese sistema. Por un lado está la participación del Estado, la necesidad de políticas públicas y servicios públicos que ofrezcan servicios para cuidar, y para cuidar a niños y niñas, cuidar a bebés, adultos mayores, personas enfermas, personas con discapacidad. También está el elemento de, en ese sistema está el mercado, los empleadores, los centros de trabajo, cuál es su responsabilidad cuál es su corresponsabilidad, mejor dicho, frente a los cuidados. Y por el otro lado está en lo individual, cómo se reparten las labores dentro de los hogares. Entonces, digamos, cuando hablamos de un sistema estamos hablando de todos estos elementos, pero pensados desde qué puede hacer el Estado, qué tiene que proveer el Estado para que el cuidado sea un derecho tanto cuidar como ser cuidadas y cuidados. Hasta ahí lo dejaría. Frine, em, ¿cómo lo ven ustedes desde el Simón? Sé que ustedes trabajan mucho la cuestión también relacionada con el trabajo, digamos, no remunerado y lo que representa, digamos, para una sociedad todo este trabajo doméstico y de cuidados que realizamos las mujeres. Sí, bueno, yo creo que, como ya lo bien lo dijo Edith, el trabajo de cuidados es lo que sostiene la vida económica y la vida en general. No podemos disociar la vida económica como un éxito del capitalismo neoliberal sin el trabajo de cuidados que hay atrás y que ha estado invisibilizado durante muchísimo tiempo. Nosotras sí creemos que ahora en la pandemia se ha hecho mucho más manifiesta la importancia del trabajo de cuidados y no solamente en términos de lo que pasa dentro de las casas, sino también de quién cuida, ¿no? ¿Quiénes son las personas que cuidan y que están no solamente en la parte no remunerada, que serían las madres de familia, las abuelas que no reciben un salario por cuidar adentro de la casa, pero también las que cuidan de manera remunerada, que tienen trabajos precarizados, que son las enfermeras, que son las maestras, ¿no? Y las que deberían de estar conformando también o las que van a conformar en algún momento dado, pues, este sistema de cuidados. Entonces sí nos parece que cuando hablamos de sistema de cuidados, de pronto no entendemos a qué se refiere la palabra sistema, ¿no? Es como, ¿cómo es el sistema? Porque cuando hablamos de los cuidados, independientemente, pues lo podemos como aterrizar mejor. Y yo creo que el sistema de cuidados para nosotras no es más que la articulación de políticas públicas, ya lo dijo Ale, políticas públicas que incluso regulan al mercado y que empiezan a impulsar también un cambio cultural adentro de las familias, pero tendría que ser como esta articulación entre las diferentes instancias públicas que ofertan servicios de cuidado, me refiero a salud, bienestar, educación y todas las instancias que se nos ocurran que tienen un rol de cuidados y que puedan proveer servicios de manera eficiente, servicios de calidad y de manera articulada, de tal manera que no se dupliquen las tareas que se hacen, por ejemplo, a nivel local en una delegación con lo que se hace a nivel federal y que después quede desatendida alguna línea que es menos popular o menos vistosa a nivel de política pública. Entonces, para nosotros es un poco, digo, para hablar de sistema de cuidados, un poco lo que quisiéramos decir que significa para nosotras, ¿no? Frine, abundando un poco sobre eso, o sea, cómo lo verías tú, digamos, ya en una articulación más aterrizada? O sea, ¿qué características consideras que debería tener un sistema de cuidados, por ejemplo, aterrizado en la Ciudad de México? O sea, ¿sería la Secretaría del Trabajo? ¿Sería la misma Secretaría de Bienestar? En fin, ¿cómo te imaginas, digamos, que pudiera articularse, digamos, a grandes rasgos? Yo sé que eso implicaría redactar aquí la iniciativa casi, casi, ¿no? No, pero lo que quiero decir es un poco para que la gente que nos está mirando este programa el día de hoy pueda aterrizar un poco esta idea, porque de repente dices, bueno, pero ¿cómo? ¿De qué se trata? O sea, ¿van a crear guarderías o centros especializados de cuidado? O eso que explican ustedes, pero ¿cómo lo verían?
Bueno, específicamente en la Ciudad de México, lo primero que quisiera decir es que el cuidado sí está en rango constitucional, lo cual quiere decir que es un derecho para todas y todos los habitantes de la Ciudad de México. La otra es que todas y todos en algún momento de la vida vamos a necesitar de cuidados, ¿no? En algún momento, ya sea si eres un bebé, un menor de edad, un adulto mayor, o te enfermas, o sufres alguna discapacidad en algún momento de la vida, o es congénita, en fin, ¿no? O sea, creo que hay que ponerlo también como al centro del discurso. Nos hemos preguntado muchas veces qué va primero, ¿no? Es como el cuento del huevo y la gallina. Decimos, ¿qué va primero? Un órgano articulador que empiece a ver qué políticas públicas hace cada entidad específica y cómo las provee a la ciudadanía. Y que empiece a hacer como esos engranajes y esta articulación y esta mejora incluso de servicios, esta como observancia, vigilar que funcionen bien, cómo se están dando, o si lo podemos hacer al revés, y sería escogiendo ciertas políticas públicas de cada una de las instancias que provee cuidados y empezar a empujar por que mejoren esas políticas públicas. Por poner ejemplos muy concretos, pues de entrada que regresen las escuelas de tiempo completo, por ejemplo, las estancias infantiles, ¿no? Que son centros de cuidado que se han visto afectados directamente por los recortes presupuestales en este sexenio. Y podríamos mencionar muchos otros más, casas de día, ¿no? Donde atienden a personas con discapacidad y que le dan sus terapias, que ahora también se están viendo como muy afectados esos centros. Y sería para nosotras poder identificar, ¿no? ¿Cuáles son estas? Sabemos que hay un déficit en la Ciudad de México entre las personas que necesitan cuidado y las instancias que proveen ese cuidado. Pues lo primero que habría que hacer es hacer una buena inversión pública para tratar de aminorar ese déficit y que haya suficiencia de instancias que cuidan a personas, a las diferentes personas que son además como consideradas en un primer núcleo de cuidado, ¿no? Que son las que ya mencionamos, que son niños, adultos mayores, personas con discapacidad o con alguna enfermedad. Y después tendríamos que ir identificando, bueno, pues cómo mejoramos estos servicios, cómo cerramos la brecha deficitaria, cómo mejoramos estos servicios, cómo los hacemos que sean de calidad y cómo después se van articulando unos con otros para que tenga sentido que sea un sistema de cuidados y entonces en todos los lugares se provea, por ejemplo, educación de calidad en los que proveen educación o que, o que haya la misma calidad de atención en todos los servicios. Y yo creo que en la Ciudad de México tenemos buenos ejemplos ahora con la pandemia, como por ejemplo lo que ha pasado con las estancias de adultos mayores, que me parece que tienen menos del 1% de contagios, de una tasa de contagios internos. Entonces, eso nos demuestra que cerrar los centros de cuidados al 100% en una coyuntura como la que estamos viviendo tampoco es la respuesta, ¿no? Y que sí se pueden articular otras cosas. Y si tuvieras un sistema nacional de cuidados, esa buena práctica, por ejemplo, la podrías replicar en otros centros de cuidado. Y sería más fácil poder articular este tipo de planes, programas, políticas que sabemos que funcionan bien para seguir teniendo un buen sistema de cuidados, ya sea local o nacional. Me parece más fácil pensarlo en lo local porque además tendrá sus particularidades locales en lo federal, pero los lineamientos también son importantes que vengan desde una política nacional, ¿no? Desde una política federal. Ya no sé si contesté la pregunta, Geraldine, pero No, sí, 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 sí. espero que sí. Por supuesto, no, sí, sí, la idea justo es un poco como ir aterrizando el tema, ¿no? Y a mí me parece muy interesante. Quería preguntarte, Edith, ¿existen modelos, digamos, de buenas prácticas en otros países, en otras ciudades a las que podamos atender, por ejemplo? Bueno, en realidad el modelo que para muchos ha sido como inspirador fue el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay, donde en realidad fue la puesta en práctica realmente de una organización de un sistema de cuidados, donde lo fundamental, como bien nos decía Fine, es esta articulación de distintas políticas públicas, la búsqueda por la articulación de distintas políticas públicas. Uruguay es un país muy chiquito y yo creo que es un buen aprendizaje para todos nosotros, porque en este momento el sistema está un poco vulnerable por todos los recortes que ha habido en el contexto de pandemia y también eso nos hace pensar
que además de que podamos encaminarnos hacia la construcción de un sistema nacional de cuidados, sostenerlo es central y sostenerlo requiere de una mirada importante de que el gobierno pueda financiarlo. Entonces, ese es uno de los ejes centrales, la búsqueda por financiar esa articulación de los distintos sectores de salud, de educación, etcétera, es el camino más directo para que pueda funcionar el sistema, ¿no? Entonces, cuando pensamos en eso, pensemos en nuestros presupuestos, la cuestión presupuestal. Es una cuestión que está muy fragmentada y que desde ahí tendríamos que pensar en la articulación que implicara que los programas realmente se vieran vinculados unos con otros, que tuvieran la función, porque yo creo que uno de los objetivos fundamentales de la discusión de un sistema nacional de cuidados es reducir y anular las desigualdades entre hombres y mujeres, porque básicamente es el cuidado, el trabajo de cuidado está sustentado en esa gran desigualdad, la desigualdad entre hombres y mujeres. Así es, y justo por eso quería yo montar el tema en esta cuestión, ¿no? De la brecha de desigualdad. Tenemos que ir a un corte, pero regresando quiero platicar contigo, Ale, justo sobre las cuestiones de cómo la pandemia está impactando de manera diferenciada la participación de las mujeres en el ámbito laboral. No le cambien, estamos en Espacio Diverso. Ahorita regresamos. Bienvenidas de vuelta a Espacio Diverso. Estamos hablando sobre sistema de cuidados y COVID-19, cómo la pandemia ha impactado la presencia de las mujeres en el espacio, en el ámbito laboral. En el informe Impactos diferenciados por COVID-19, diálogos con organizaciones de la sociedad civil publicado por el COPRED, documentamos que el confinamiento ha aumentado las horas de trabajo de las mujeres en las casas. El cuidado y las labores domésticas recaen principalmente en ellas, aunque sus parejas masculinas estén en el hogar también. La carga de trabajo de la llamada doble jornada asciende a 39 horas semanales, lo que ha aumentado durante esta pandemia. El confinamiento también ha aumentado las horas de trabajo de las mujeres en las casas, el cuidado y las labores domésticas recayendo principalmente en ellas. Hoy son las mamás, además de la doble jornada, quienes tienen la carga de ser las maestras de sus hijos e hijas y al mismo tiempo atender sus trabajos fuera del hogar o trabajos remunerados. El gran número de personas que están realizando los trabajos de cuidado de las personas enfermas por COVID-19 en los hospitales también son mujeres, médicas, enfermeras o personal de limpieza. Aunado a esto, cuando estas personas salen del hospital, llegan a sus casas y son las mujeres quienes cuidan de ellas. Según las cifras de la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares 2017, elaborada por el INEGI, el valor económico del trabajo no remunerado en las labores domésticas y de cuidados registró un nivel equivalente al 5.5 billones de pesos, esto es el 23.5% del Producto Interno Bruto. El 75% de este trabajo no remunerado lo realizan mujeres. Y bueno, como decíamos y adelantábamos antes del corte, quería yo platicar contigo, Ale, justo sobre cómo está impactando la pandemia en la presencia de las mujeres en el ámbito laboral y qué efectos están viendo ahorita ustedes en esto. Bueno, pensemos primero que la pandemia justo nos regresó en muchos sentidos a la casa y cambió por completo la forma en la que se organiza el trabajo, la forma en la que se organiza la educación de niños y niñas, la forma en la que se cuida y en general la forma en la que vivimos nuestra vida cotidiana. Y al regresar muchas de las cosas a la casa y llevarlo a lo privado, el impacto, como bien decías, está recayendo principalmente en las mujeres, que son quienes históricamente hemos realizado principalmente las labores de cuidado. Y algo que es importante decir aquí es que pues hubo, y aquí quiero meter el tema de, primero hablar un poco de qué pasó cuando viene la pandemia, qué pasa con el gobierno y cuál es la respuesta inmediata para entender cuál fue el impacto, porque es interesante que por un lado, la SEP toma la decisión de cerrar escuelas. En paralelo, el IMSS cierra guarderías en varios estados y sin que se decidiera qué iba a pasar con el trabajo.
¿no? Y entonces ahí hubo una descoordinación entre la Secretaría de Educación Pública y entre la Secretaría del Trabajo, porque hasta una semana después, días después, sale el Consejo de Salubridad a definir cuáles iban a ser las actividades esenciales y no esenciales y qué se iba a cerrar. Y entonces es impresionante porque en ese momento, pues prácticamente se le deja a las familias la responsabilidad de qué va a pasar con los niños en ese momento, qué va a pasar. Y como siempre, pues terminan siendo las mujeres quienes lo resuelven en sus casas. Y digo, esto no es algo nuevo, lo vimos también en el sismo de 2017, lo hemos visto en otros contextos, pero entonces nuevamente recaen las mujeres y lo que empieza a suceder es que toda esta carga de asumir el trabajo remunerado, como bien decías, algunas veces haciendo teletrabajo, algunas veces teniendo que salir de casa y además cuidar a hijos y acompañarlos ahora, porque es una nueva labor que se suma, que es el acompañamiento escolar que requieren. Y además me gustaría decir que se suma un tema de limpieza, porque justo la misma pandemia nos pone sobre la mesa el tema de estar limpiando manos de niños y niñas, incluso nuestra misma limpieza, incrementar la limpieza de pisos, ¿no? Empieza toda una serie que eso es tiempo, y es tiempo que se dedica a los cuidados y tiempo que difícilmente se puede dedicar al trabajo remunerado. Entonces, lo que vemos es un impacto para las mujeres que está derivando, como ya empiezan a mostrar varios estudios que están saliendo en México y en otros países, en términos de burnout, ¿no? Un desgaste, cansancio. Las mujeres refieren que están durmiendo menos horas, que están viendo afectadas su rutina diaria y que además están teniendo que malabarear, como ya venía haciéndose antes, pero en un sistema que nunca ha funcionado bien porque la conciliación laboral y familiar y personal de la que muchas veces hablamos es una especie de unicornio que nadie entiende en realidad. Es difícil verlo, ¿no? Es una especie de cuento de hadas. Lo que está pasando es que ahora hay que hacer todo al mismo tiempo en un mismo espacio para muchas mujeres o ver cómo malabarear todas estas labores. Y lo que está sucediendo, que es verdaderamente trágico, es una salida de las mujeres del mercado laboral. Precisamente hace unos días la CEPAL calculaba que ya llevamos un retroceso en este tiempo de 10 años en términos de participación económica de las mujeres. En el caso de México, del año pasado, justo la cuenta del INEGI, la cuenta económica de hace un año, ahorita nos muestra que ya caímos 10 puntos en términos de participación de las mujeres. Del total de mujeres que hay en México estaba participando en el mercado laboral 50%, ahorita está participando 40% de las mujeres y lo que es importante observar es que no son mujeres que hayan dejado. La mayoría de estas mujeres no son mujeres que hayan dejado el mercado laboral porque no tengan empleo y porque estén buscando empleo, sino que reportan al INEGI que no están buscando empleo. Es decir, están dedicando su tiempo a labores domésticas, a labores no remuneradas, en una sociedad que nuevamente no reconoce estas labores, que nos explotó en la cara, que se habla ya de una crisis de cuidados, pero donde el Estado difícilmente está asumiendo su responsabilidad, donde los centros de trabajo todavía les falta también asumir su responsabilidad y donde lamentablemente pues seguiremos viendo, mientras la situación de la pandemia siga como está ahorita, seguiremos viendo el impacto directo en las mujeres. Así es, y sobre todo esta cuestión de repente de primero no tener claridad con los empleadores, las empleadoras sobre qué va a pasar, digamos, si tienes a tus hijos en casa, ¿no? Al mismo tiempo que no hay esta cultura de que los papás también son responsables del cuidado y de la crianza de sus hijos. Hemos recibido en el consejo denuncias de padres que sus empleadores, por ejemplo, no les permiten hacer teletrabajo o quedarse en su casa a cuidar a sus hijos si no son los cuidadores primarios. Esto es, tenemos el caso de un hombre casado con una enfermera y la mujer pues sale a trabajar porque es enfermera COVID y entonces pide a su empleador quedarse en casa y el empleador le dice, no, si no me muestras la sentencia de guarda y custodia, ¿no? Los papás también son responsables del cuidado y esto lo quería yo contar porque a mí me parece muy importante decirlo, ¿no? No solamente somos las mujeres, también los padres. El uso del tiempo es un indicador del bienestar de la población y de las desigualdades sociales y de género. Edith, Bueno, tienes un libro sí. muy importante, Uso del tiempo y trabajo no remunerado en México, publicado en conjunto con la ONU y el Colegio de México y el INMujeres. Y quería preguntarte, ¿cómo ves esta cuestión justo del uso del tiempo ahorita? Lo que decía Ale, las mujeres ya no tienen tiempo, digamos, más que para la primera, la segunda y la tercera jornada y si acaso descansar unas horas. ¿Qué está pasando ahorita con el uso del tiempo? Bueno, rápidamente yo creo que sí es muy importante reconocer
que tenemos encuestas de uso del tiempo y que esas encuestas nos permiten realmente darle magnitud al trabajo de cuidados que realizan las mujeres y por lo pronto darnos una idea de qué magnitud de desigualdad tendríamos que resolver, ¿no? Entonces, esa, eh, esa información con la que contamos, que Ale ya nos refirió a ella, nos permite primero poner el acento en las desigualdades así fundamentales. ¿Cuántas horas más realizan las mujeres de trabajo, sumando el trabajo remunerado con el no remunerado, frente a los hombres? En México ha habido una estimación más o menos general de 10 horas más de trabajo. Y eso, 10 horas más de trabajo, significa más de un día hábil de trabajo en la semana. Entonces, no es poca cosa. Las, las aproximaciones que se han hecho para medir ahorita el impacto del COVID son de diversa índole. Hay muchos ejercicios. Algunos ejercicios han mostrado lo que Ale nos decía, que es cómo se multiplican las jornadas de trabajo no remunerado y de cuidados por esta orden social de género que asigna las tareas del cuidado a las mujeres. A pesar de que los hombres, varios de los hombres están en sus casas, se quedaron en casa, en realidad falta todo un ejercicio de entrenamiento y de realmente de difusión de los distintos órganos del Estado para corresponsabilizarlos y que realicen las tareas de cuidados al interior de los hogares. ¿Cuántos memes no salieron al principio, no? Aquellos memes que tenían que ver con que la persona un hombre estaba esperando que los trastes se lavaran solitos, que la ropa se lavara sola en la lavadora. Ese tipo de memes, pues es triste, en realidad, es muy triste porque parecería solo una mentira, pero así es, y las mujeres tienen una carga completa de trabajo. Algunas encuestas así, no representativas, digamos, a nivel del país, pero mostraron que se duplicaron las horas de trabajo no remunerado o doméstico, ¿no? Entonces, duplicarse, ¿qué significa frente a un contexto que ya había 10 horas más de trabajo de las mujeres frente a los hombres? Es una cosa impresionante. Entonces, básicamente creo que es esa visibilización en tiempos, pero también esa organización social tan desigual que tenemos que ir en búsqueda. La pandemia es algo muy fuerte, pero es una oportunidad para reducir las desigualdades de género, para visibilizarlas y encaminarnos hacia su reducción. Absolutamente. Y también decir, ¿no? Eso que de repente dicen, es que lo hacen por amor, no, es trabajo no remunerado el que se hace en las casas, que las mamás se despierten tan temprano para hacer el desayuno, las mochilas, ahora no hay mochilas, pero pues también hay que hacer desayunos, hay que preparar a los niños en sus clases, como sea que las estén tomando, ya sea por internet, en televisión, etcétera. Tomar todo eso en consideración y entender que, bueno, pues la corresponsabilidad de las familias, ¿no? No solamente es responsabilidad de las mujeres, es responsabilidad en general de toda la familia mantener la casa limpia, mantener los alimentos, la educación, la formación, etcétera, ¿no? Entonces creo que es súper importante tomarlo y como dice Edith, yo creo que es una oportunidad para repensar cómo queremos, digamos, regresar a eso que se ha llamado la nueva normalidad y sobre todo pensar qué políticas necesitamos para insertar a los hombres en la vida doméstica y de cuidados, ¿no? Porque yo siempre digo, las mujeres tenemos un pie acá y un pie allá, y los hombres siguen nada más en el ámbito laboral. Frine, ustedes desde el Simón, yo sé que trabajan muchísimo este tema, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué nos puedes platicar? Pues mira, si nosotros trabajamos este tema también de la corresponsabilidad, que tiene que ver sí con un cambio cultural definitivamente, pero también con políticas y regulaciones muy específicas del Estado que regulen el mercado y que regulen diferentes ámbitos para que se lleven a cabo estas acciones afirmativas, digamos, que nos ayuden a avanzar hacia una corresponsabilidad. También me gustaría hablar como un poco de la diversidad, ¿no? De cuando nos referimos a las mujeres o a los hombres, incluso en estas encuestas de ocupación,
es que tenemos pocos datos también de a qué mujeres nos estamos refiriendo, porque no es lo mismo una mujer que está en la Ciudad de México con cierta economía, que a lo mejor ahora lo hemos visto, ¿no? En respuesta a la pandemia puede pagar un tutor o alguna tutora que va a la casa, que ayuda con los niños y que se han ido acomodando algunas cosas, ¿no? En aras de poder salir adelante. Pero ¿qué pasa también con todas estas mujeres de hogares monoparentales? Que además cuando se pone al centro que lo que está en riesgo es la vida y los adultos mayores son una población además de riesgo, pues entonces ese sistema familiar que ayudaba a las mujeres a cumplir con estos cuidados y poderse desdoblar en 800 cosas más, pues también se ha visto reducida. Entonces no nada más es la capacidad del Estado, que siempre ha estado reducida, sino incluso las herramientas que las propias mujeres habían generado en lo colectivo para poder salir adelante, pues también se han visto reducidas. Y ahí también me pregunto yo, bueno, las mujeres, o sea, una mujer que tiene un hogar monoparental, pero que además es enfermera y que sus papás son adultos mayores, hagámonos esas preguntas. ¿O qué pasa en lo rural? ¿Qué pasa con las mujeres indígenas? ¿Cómo está el tema de cuidados en la parte rural y con estas mujeres? ¿Cómo se organizan? ¿Qué pasa con la brecha digital en donde incluso la teleeducación y la educación a distancia pues se ha vuelto un reto y ha, digamos, abierto más las brechas de desigualdad, no solamente entre hombres y mujeres en los cuidados, sino entre las diferentes mujeres en los cuidados? Entonces ahí también me parece que es importante pensar también en la diversidad de mujeres para pensar en la diversidad de respuestas que necesitaríamos tener o en la diversidad de instancias públicas que deberían de pertenecer al Sistema Nacional de Cuidados, que no son las obvias, no son las que se nos vienen a la cabeza, que a lo mejor sí son las que ya cuidan o las que proveen cuidados, sino ahí le tendríamos que aumentar, como dice Edith, pues que esté la Secretaría de Hacienda para que provea los presupuestos suficientes para articular este sistema, en otras, o sea, no sé, el INPI y otras instancias para entender también la diversidad de mujeres de las que estamos hablando. Y pues el tema de corresponsabilidad es todo un tema, ¿no? Que lo llevamos diciendo durante muchísimo tiempo, en donde incluso, como dices, cuando las mujeres han logrado salir a la parte pública, al trabajo, o los hombres han logrado entrar a la parte privada, al cuidado de sus hijos, porque me atrevería a decir que sí hay un sector de la población en donde podemos o hemos ido viendo cambios, ¿no? Como de familias más corresponsables, en donde los roles se reparten un poco más, pues son un porcentaje o sea, mínimo, en donde el cambio cultural no se ha dado al 100%, porque entonces se criminaliza a las mujeres que salen a lo público y se endiosan a los hombres que entran a lo privado, ¿no? Que dices, bueno, pues es corresponsabilidad, debería de ser una cosa también corresponsable y pareja, ¿no? Para todos. Y es un tema que no hemos logrado, la verdad, permear. O sea, y esto es una opinión personal. O sea, es que yo creo que mientras no dignifiquemos las tareas de cuidado y lo veamos como el centro de la vida y como lo importante en la vida, va a seguir siendo la papa caliente de a quién se la aventamos, a las instancias, a los hombres, a las mujeres, y entonces nadie la quiere agarrar porque se ha desdignificado el cuidado y lo que eso significa. Pero entonces, si le diéramos otra vez, y lo digo porque creo que hay que volver a las grandes preguntas, que posiblemente son más filosóficas, ¿no? Pero ¿qué implica cuidar? ¿Qué implica poner al centro del discurso la vida misma y el sostenimiento de la vida? Entonces, yo creo que si nos empezamos a replantear nuevamente esas discusiones, podríamos redignificar el cuidado y que no sea una cosa que ahuyente a todas las personas, sino que también sea una cosa pues de dignificarlo, ¿no? O sea, de reconocimiento uno, porque todas y todos vamos a necesitarlo en algún punto de la vida, y dos, de poderlo redignificar, y tres, de seguir empujando porque haya eficiencia y suficiencia y provisión suficiente del Estado para llevar a cabo estas tareas. Pero más allá que de acuerdo, Frine, yo creo que justo ese es el tema, ¿no? Y la cuestión de los hombres, digamos, como bien dices, o sea, sí hay un cambio cultural y hay una idea de corresponsabilidad, pero muchas veces las propias normas sociales y las propias políticas en el empleo lo impiden
o lo juzgan mal o lo juzgan como héroes, ¿no? Miren ese papá qué tan apañado porque lleva a sus hijos a la escuela o va a la junta a la escuela, pues son sus hijos, o sea, no es un héroe, no es un acto heroico, pues, ¿no? Es lo mismo que hacen las mamás y no pasa nada. Pero al revés también, de repente, esta cuestión de qué está sucediendo, digamos, con las políticas en las empresas, digamos, que no permiten la flexibilidad de los padres, digamos, para ausentarse para las juntas, para llevar a los hijos o hijas al dentista, al médico, a lo que sea, ¿no? Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando sobre esto. Estamos en Espacio Diverso, no le cambien. Bien, pues estamos de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre el sistema de cuidados y la COVID, cómo la pandemia ha visibilizado este trabajo que realizan primordialmente las mujeres de cuidado, trabajo doméstico no remunerado, y cómo creemos que de cara a la pandemia pues podemos cambiar esta manera de corresponsabilizarnos, de participar en las labores domésticas y de cuidado. En un reciente estudio de la CEPAL, de la línea Informes Especiales COVID-19, donde se habla sobre la autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad, se dice que la pandemia provocará una reducción de los niveles de ocupación de las mujeres que representa un retroceso de al menos 10 años. Para mayo de 2020, la tasa de participación laboral de las mujeres ascendía al 35%, mientras que la de los hombres era del 61%. Los sistemas integrales de cuidados tienen el potencial de transformarse en un motor para que la recuperación socioeconómica de la región no deje a nadie atrás. Al mismo tiempo, esto representa una oportunidad para dinamizar y fortalecer las políticas de cuidados de la región desde un enfoque sistémico e integral. Esto ha dicho la CEPAL y sobre esto me gustaría que conversáramos en este último bloque. ¿Qué podría hacerse ahora de cara a la pandemia? ¿Qué oportunidades ven, digamos, a partir de esto que se ha visibilizado con la pandemia? ¿Y cómo podríamos articularlo desde ahora en México? Y particularmente me gustaría que nos enfocáramos en la Ciudad de México. Ale. Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que, si bien es cierto, como comentaba Friné en el apartado anterior, que hay que poner los cuidados y que justo esta pandemia nos está permitiendo visibilizar este asunto, a mí sí me gustaría sumar y decir que mientras no cuestionemos la forma en la que trabajamos, no hay forma de poner los cuidados en el centro. Porque vivimos en una sociedad en donde la productividad está en el centro. Incluso en términos culturales hemos adquirido estas prácticas de presumir que trabajamos muchas horas, de presumir que estamos agotadas, de presumir que tenemos más cosas de las que podemos hacer. Digamos, incluso una cuestión que se ha convertido de estatus. Y lo que visibiliza esto es que estamos inmersos en un sistema donde solo se valora la producción y no se valora la reproducción. Entonces, realmente también para valorar los cuidados no remunerados, el trabajo no remunerado y por ende los cuidados, necesitamos cuestionar el trabajo. Y aquí creo que es muy importante decir qué hacer en este momento. Bueno, preguntémonos qué pueden hacer los centros de trabajo, porque ahí hay gran parte de la respuesta. Esto ya lo han comentado organismos internacionales, pero lo cierto es que hay una oportunidad ahorita para que los centros de trabajo replanteen cómo organizan el trabajo, pueden flexibilizar las jornadas laborales, pueden realmente validar el trabajo no remunerado, porque además, como bien decías en algún momento, Geraldina, no es nada más un tema de mujeres. Para que los hombres también le entren a los cuidados, ellos también necesitan tener tiempo. Y si están siendo absorbidos por sus espacios, por su trabajo remunerado, no hay forma de meterlos a la casa a que hagan las cosas, ¿no? Porque están ahí siendo las personas que están produciendo todo el tiempo en este sistema que les requiere. Entonces, cuestionarnos los horarios, cuestionarnos las jornadas flexibles, cuestionarnos los lineamientos que podrían estar implementando ahorita diferentes centros de trabajo para validar el trabajo de cuidados, para dar permisos, incluso en días, así como se dan permisos de días de maternidad y paternidad, que deberían ser más de los que hay ahorita, agregar, por ejemplo, días de cuidados, esos días en los que se atraviesa, se enferma un niño, se nos cruza que el pollo se nos quemó, mil cosas que están pasando en la casa, que podamos tener una respuesta o una forma en la que nuestro trabajo
nos permita no estar conectados todo el tiempo. Los temas de desconexión, que es algo que ya se está poniendo sobre la mesa, que creo que es importante que lo haya puesto sobre la mesa la reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo, hablar de desconexión y hablar de conciliación. Sin embargo, todavía falta mucho, falta la norma que va a derivar de estas leyes, pero son primeros pasos y tenemos que hablar de estos temas y ahí hay un tema, como les decía, ¿qué se puede hacer desde lo laboral? Es momento de exigirles también a los centros de trabajo. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que también es un buen momento para replantearnos las horas de trabajo y la posibilidad de hacer teletrabajo, ¿no? Que puedas quedarte en casa y que eso no implica que no estés haciendo trabajos. Ya vimos que sí podemos trabajar y sobre todo eso, ¿no? Hacer compatible la vida personal, que no tiene nada de malo. De repente aquí en México es un poco pecado las vacaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pedir vacaciones es como, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Y en otros lugares, pues es lo normal y es un derecho. Edith, ¿cómo ves tú qué podríamos hacer? ¿Qué medidas tendríamos que estar pensando, en fin, de cara al futuro, digamos, y a esta nueva normalidad? Bueno, mira, yo la verdad coincidiría plenamente con Friné y Ale de poner al cuidado en el centro de la vida, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues como bien decía Friné, significa un cambio cultural, buscar ir a encaminarnos hacia un cambio cultural de lo que es el valor del cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos sujetos de cuidado, esa es una cosa fundamental que hay que reconocer porque parecería que solamente cierto grupo de población requiere cuidados, ¿sí? Entonces se habla de los niños, se habla de la población adulta mayor, pero todos, de una u otra manera, somos sujetos de cuidados y hay personas a nuestro alrededor que nos están proporcionando cuidados y que tendríamos que reconocerlo, seamos hombres, niños, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, yo coincido con Ale que hay que empezar, una parte importante, hay que empezar por el sector laboral, porque en el sector laboral está toda la desigualdad entre hombres y mujeres claramente representada. Tú nos hablabas al principio de la desigualdad salarial, del tipo de trabajos que realizan hombres y mujeres, etcétera. Pero es ahí donde hay que generar un cambio y hay que generar un cambio ahora con este contexto de qué son las jornadas laborales. O sea, una jornada de 8 horas conectada en teletrabajo por la computadora es muy diferente que una jornada de 8 horas conectada en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, todo este tipo de reflexiones requiere que el sector laboral se comprometa y sea partícipe, corresponsable, que eso es completamente difícil, para ir encaminándose hacia un reparto más justo del cuidado. Y por el otro lado, quisiera hablar un poquito del derecho al tiempo propio, ¿sí? Porque la escasez de tiempo que tenemos es porque sí, a lo mejor el mensaje de poner al cuidado en el centro de la vida suena lógico, ¿no? Pero el derecho al tiempo propio ya es satanizado, como tú decías. Entonces, por eso en la propuesta de reforma constitucional del país, no de la Ciudad de México, que la ciudad es de avanzada en ese sentido, se puso del derecho al cuidado y al tiempo propio. Bueno, algunas nos quejábamos porque decíamos al tiempo propio de las mujeres, porque al tiempo propio de, o sea, quien requiere un tiempo propio verdaderamente, de no tanta carga de trabajo de la reproducción, pues son las mujeres. Entonces, el derecho al tiempo propio es central. Y yo sí creo que es el sector laboral el que tiene que encaminarse hacia pensar las relaciones laborales de otra manera. Sí, absolutamente. Y como decía yo ya hace rato, ¿no? O sea, el tema de las vacaciones, el tema de la tarde libre, digamos, que en otros países es, perdón, a lo mejor el adjetivo, pero es sagrada, ¿no? O sea, ya terminé mi jornada de trabajo y aquí quedó. ¿Por qué? Porque voy a salir a caminar o voy a ir al cine o cualquier cosa que no implique trabajo y que no implique producción, porque como Ale dijo, aquí te da estatus o te hace mejor persona quien está trabajando todo el tiempo. Y eso no necesariamente es bueno y justo, no nos da, digamos, tiempo para nosotras mismas. No tengo los datos ahorita, pero hay un dato por ahí del tiempo libre, digamos, de esparcimiento o tiempo personal de las mujeres, el porcentaje es muchísimo menor al de los hombres y es justamente por eso,
eso, ¿no? Porque justo las mujeres tienen la doble jornada. Frine, me gustaría, tú, ¿cómo lo ven? Yo sé que ustedes también han estado impulsando las reformas y sobre todo las iniciativas del sistema de cuidados. ¿Qué hay en las cámaras? ¿Qué sigue? Sí, bueno, primero quisiera decir que estoy completamente a favor de lo que han dicho mis compañeras Ale y Edith en términos de políticas de corresponsabilidad y cuestionarnos el modelo económico actual, que es el que nos tiene ahí también agarrados en la locura todo el tiempo. Y también yo creo que es muy importante reiterar lo que dijo Edith, integrar el concepto de autocuidado a los cuidados, que no para todo mundo es obvio, hay que a lo mejor separarlo y hacerlo de manera explícita. Ahora, si lo pudiéramos separar como en bloques grandes, yo creo que hay que seguir avanzando la política pública, que sabemos que luego tenemos políticas públicas preciosas y maravillosas, pero que no se aplican, pero creo que no podemos quitar el dedo del renglón. Y en ese sentido, ahorita, pues está para pasar a la Cámara de Diputados la modificación del cuarto constitucional, precisamente para meter el derecho al cuidado a nivel federal. ¿Me estoy equivocando, Edith, en alguno? En la Cámara de Senadores, es que dijiste... Claro, ya pasó a diputados, ¿verdad? Sí, es cierto. Gracias, Edith. En la Cámara de Senadores. Entonces, bueno, ojalá pase. La verdad es que eso es algo, sería una muy buena noticia a nivel de política pública, porque empieza por el reconocimiento de, ¿no? Y entonces de ahí seguimos dándole. La otra es abrir y seguir, o sea, y tratar de abrir los centros de cuidado como una prioridad. Y es que yo cada que escucho la semaforización y todo lo que está pasando en la pandemia, es como si la única prioridad fuera abrir los centros económicos. Y yo digo, bueno, es que esto tiene que ver con la economía del país también. Y entonces no se ha puesto como una prioridad tampoco el tratar de abrir los centros de cuidado, así como hay protocolos para entrar a un restaurante o a una tienda. Puede haber protocolos exitosos para ir a los centros escolares, para ir a las estancias de día, por lo menos probar pilotos que sean 2 días a la semana, pero no se ha hecho nada, ¿no? O sea, porque siempre hay la consigna de que hay una mujer en la casa a cargo de eso. Entonces, ni siquiera se ha puesto como una prioridad en el debate. Entonces, me parece que debería ser una prioridad igual que como es los centros económicos. La otra también que me parece importante es empezar a revisar qué pasa también con estas nuevas políticas como el teletrabajo, porque lo que no nos gustaría que pasara es que entonces quienes fueran recurrentemente asiduos al teletrabajo fueran las mujeres y volvieran otra vez a estar en el espacio privado con un trabajo mayormente precarizado, porque entonces a lo mejor si es cuestión de escoger, te van a decir, tú escogiste irte a tu casa, entonces tú pagas tu internet, tú pagas la luz, tú pagas el teléfono, ¿no? A pesar de la reforma de teletrabajo que mencionó Ale, porque ahorita nos toca a todas y a todos entrar en esa reforma, pero después hay que tener cuidado con cómo se va a quedar eso, ¿no? Que no se quede solamente para las mujeres y regresen al espacio privado y los hombres sean quienes sigan yendo a los centros de trabajo, en donde sabemos que se hacen también otro tipo de negociaciones y otro tipo, ¿no? O sea, en fin. Entonces, creo que hay que seguir avanzando en la política pública. Para mí es urgente que abran los centros de cuidado. O sea, yo creo que eso debería de ser una prioridad del Estado. Abrir ya los centros de cuidado, pandemia o no pandemia, hay protocolos y que empiecen a idear formas de abrir los centros de cuidado. Entonces, a lo mejor es muy inmediato. Y a mediano plazo, la última, perdón, es también ver la oportunidad de recuperación económica en los trabajos remunerados de cuidados. O sea, yo creo que también se pueden hacer un montón, digo, no tengo la respuesta ni tengo cómo hacerlos todavía, pero creo que podríamos pensar colectivamente en que también eso puede ser una buena forma de recuperación económica si ponemos los cuidados al centro y ver cómo podemos emplear a más mujeres que han perdido su trabajo y hombres en este tipo de trabajos de cuidados, ¿no? Entonces se me ocurren esas, pero seguramente hay muchas más que podemos pensar juntos. Sí, me parece que justo, o sea, la cuestión de las escuelas y los centros de cuidado en general, guarderías, etcétera, cerrados, pues han hecho precisamente que sean las mujeres las que dejen sus trabajos remunerados para quedarse a cuidar en casa, ¿no? Y precisamente esto tiene que ver también porque con las brechas salariales, ¿no? ¿Quién gana menos en una pareja heterosexual? Normalmente, pues la mujer.
precisamente porque si ella es madre, muchas veces pues a lo mejor trabaja medio tiempo o tiene un empleo informal o tiene un empleo con menor remuneración. Entonces, todos estos impactos a mí me parece que es fundamental. Otra cuestión que yo creo que queda pendiente son, pues eso, ¿no? La cuestión del teletrabajo que no solamente sea para las mujeres, ¿no? Que se convierta en una opción tanto para hombres como para mujeres, como una cuestión de corresponsabilidad o como una cuestión también de repente de no me voy a trasladar hasta la oficina si tengo otras cosas que hacer cerca de casa, en fin, que haya flexibilidad, ¿no? A mí me parece que esta plática que hemos tenido el día de hoy, pues nos ha dejado más preguntas que respuestas. Y yo creo que eso es muy bueno, porque precisamente me parece que la pandemia nos ha puesto sobre la mesa muchos temas que yo creo que ya teníamos que platicar antes de la pandemia, pero que ahora nos los ha visibilizado aún más y que yo creo que no hay que soltar y que hay que tomar esta oportunidad para justo señalar cuáles son las cuestiones urgentes, ¿no? Me quedo con dos cuestiones que dijeron, el tema de la dignificación de los trabajos de cuidado y los trabajos domésticos, y me quedo con la cuestión que pone Friné sobre la mesa de empezar a pensar en reabrir estos centros de cuidado, guarderías, escuelas, porque sí, finalmente eso está impactando directamente en la salud emocional y mental de los niños, niñas y las familias, porque son niños que llevan ya más de 10 meses encerrados en sus casas sin contacto social y eso no sabemos qué tipos de impactos va a tener en el futuro, pero pues muy seguramente va a haber impactos. Y en el trabajo y la participación de las mujeres en el trabajo remunerado. El tiempo se va como agua en este programa. Yo les agradezco muchísimo, Edith, Ale y Friné, su tiempo. Seguramente estaremos retomando estas conversaciones, así que espero que nos visiten nuevamente en Espacio Diverso. Y a ustedes que nos acompañaron, les agradecemos mucho su tiempo y pues nos vemos a la próxima. Gracias. Hasta luego.